amigos. Bienvenidos a un video más aquí, en su canal, Historia y Leyendas de Culiacán, que en su sección de Fogata Nocturna, hoy tiene el gusto de presentarles el genial cuento de terror de Ambrose Bierce, un tarro de almíbar. Así que sin más que decir, vamos al intro y al video, y que lo disfruten. Este relato comienza con la muerte de su protagonista. Silas Deemer murió el 16 de julio de 1863, y 2 días más tarde se le dio sepultura. Como todos los hombres, mujeres y niños medianamente crecidos del pueblo le habían conocido en persona, al funeral, como explicó el periódico local, asistió un numeroso público. Siguiendo una costumbre de aquel tiempo y lugar, el ataúd fue abierto justo al lado de la tumba, y todo el grupo de amigos y vecinos desfiló delante de él, echando una última mirada al rostro del muerto. Y luego, ante los ojos de todos ellos, Silas Deemer fue enterrado. Aunque algunos de los ojos estaban un poco empañados de lágrimas, por lo general se puede decir que en aquel entierro no se echaron en falta ni las muestras de respeto ni el cumplimiento del rito. Silas estaba indudablemente muerto, y a nadie se le hubiera ocurrido reseñar ninguna irregularidad en la ceremonia que hubiera justificado su regreso de ultratumba. Y sin embargo, si el testimonio humano tiene algún valor, y fue sin duda el encargado de poner fin a la brujería en Salem y sus alrededores en otros tiempos, él regresó. Se me ha olvidado mencionar que la muerte y el entierro de Silas Deemer tuvieron lugar en el pueblecito de Hillbrook, donde él había vivido durante 31 años. Había sido lo que se conoce en algunas partes de la Unión, que supuestamente es una nación libre, como comerciante. Esto es, tenía una tienda en la que vendía al por menor artículos de los que se venden comúnmente en tiendas de esta naturaleza. Su honradez nunca había sido puesta en duda, al menos por lo que se sabe de él, y todos sus conciudadanos le tenían en gran estima. La única pega que hubieran podido ponerle los más críticos era su total dedicación a su negocio. Pero no se la pusieron, aunque a muchos otros, que manifestaron esta dedicación en un menor grado, no se les trató de manera tan benevolente. Los negocios a que Silas se dedicaba con tanto empeño, eran mayormente los suyos propios, lo cual, probablemente, marcaba una clara diferencia con respecto a todos los demás. Cuando la muerte le llegó a Deemer, nadie pudo recordar ni un solo día, excluidos los domingos, que él no hubiera estado en su almacén, desde que lo había abierto más de un cuarto de siglo antes. Al haber tenido una salud de hierro durante todo ese tiempo, había sido incapaz de encontrar ningún tipo de excusa en cualquier otro asunto que pudiera haberle alejado momentáneamente del mostrador. Y se cuenta que en una ocasión, en que fue citado por el condado como testigo en un importante juicio al que no acudió, el abogado que tuvo la temeridad de intentar que se le amonestara, fue solemnemente informado de que al tribunal le resultaba su propuesta sorprendente. Al ser la sorpresa judicial una emoción que los abogados, por lo general, no tienen la ambición de producir. La moción fue rápidamente retirada, y se llegó a un acuerdo con la otra parte sobre lo que el señor Deemer habría declarado si hubiera estado allí. La otra parte intentó sacar la mayor tajada posible de este hecho, haciendo que el conjeturado testimonio dañara notablemente los intereses de los que lo propusieron. Para ser breves, existía un sentimiento generalizado en toda la región de que Silas Deemer era la única verdad inamovible de Hillbrook, y que su desplazamiento en el espacio causaría alguna terrible desgracia pública o alguna calamidad descomunal. La señora Deemer y sus 2 hijas ya mayores de edad ocupaban las habitaciones del piso superior del mismo edificio, pero nunca se supo que Silas durmiera jamás en otro lugar que no fuera el catre que tenía detrás del mostrador de su tienda. Y fue allí donde se le encontró una noche, de forma un tanto accidental, al borde de la muerte, y donde poco después falleció, instantes antes de subir las persianas del establecimiento. Aunque no articuló palabra alguna,
parecía estar consciente, y algunos de los que mejor le conocían, pensaron que si su fin se hubiera retrasado un poco más allá de la hora de abrir la tienda, las consecuencias para él hubieran sido deplorables. Así había sido Silas Dimmer, tal había sido la rutina y falta de diversidad en su vida y sus costumbres, que el humorista del pueblo, que había ido incluso a la universidad durante algún tiempo, se sintió legitimado para darle el sobrenombre de El Bueno de Ibidem, y, en el primer número del periódico local tras su muerte, explicó sin intención de herir sensibilidades que Silas se había tomado por fin el día libre. Habían pasado varios días, pero según todos los informes, todavía dentro del primer mes desde su defunción, cuando el señor Dimmer empezó a dar claras muestras de que aún no se sentía lo suficientemente ocioso como para dejarse llevar por la muerte. Alben Creed era uno de los ciudadanos más respetados de Hillbrook, era banquero. Vivía en la casa más bonita del pueblo, tenía un carruaje y era el hombre más querido y valorado del lugar en muchos sentidos. Era también conocedor de las ventajas que a uno le reporta el viajar, pues había estado a menudo en Boston y una vez, según comentaban algunos, en Nueva York, aunque él negaba con modestia esta deslumbrante distinción. Nos referimos aquí a este asunto solo como una prueba más de la indudable valía del señor Creed, pues en ambos casos este hecho redundaría en su beneficio, en el de su inteligencia si hubiera estado en contacto, aunque solo fuera temporalmente, con la cultura metropolitana, o en el de su franqueza si no lo hubiera hecho. Una tranquila noche de verano a eso de las 10, el señor Creed traspasó la verja del jardín, avanzó por el camino de gravilla, que parecía especialmente blanca a la luz de la luna, subió los escalones de piedra de su bonita casa y, deteniéndose un instante, introdujo la llave en la cerradura. Cuando empujó la puerta, se encontró frente a su mujer que estaba cruzando en ese momento el pasillo desde el saloncito hacia la biblioteca. Ella le saludó cariñosamente y abriendo un poco más la puerta la sujetó para que pasara. Pero en vez de entrar, se dio la vuelta y, mirando al suelo delante de sus pies en el umbral de la puerta, soltó una exclamación de sorpresa. Pero bueno, ¿qué demonios ha ocurrido con el tarro? ¿De qué tarro hablas, Alben?, le preguntó su mujer, sin mostrar demasiada comprensión. Un tarro de almíbar de arce, lo compré al pasar por la tienda y lo había dejado aquí para poder abrir la puerta. ¿Qué demonios? Bueno, Alben, por favor no sueltes más juramentos, dijo la mujer, interrumpiéndole. Hillbrook, por cierto, no es el único lugar en la cristiandad donde un politeísmo que viene de antiguo prohíbe mencionar el nombre del diablo en vano. El tarro de almíbar de arce que la vida tranquila del pueblo había permitido que su ciudadano más importante trajese desde la tienda hasta su casa no estaba allí. ¿Estás completamente seguro, Alben? Querida, ¿piensas que un hombre no sabe cuando lleva un tarro encima? Compré ese almíbar en la tienda de Dimmer de camino a casa. El mismo Dimmer me lo puso y me dejó prestado el tarro, y yo. Esta frase ha permanecido incompleta hasta hoy mismo. El señor Creed entró tambaleándose en la casa, pasó al saloncito y se dejó caer sobre un sillón, mientras repentinos temblores recorrían todo su cuerpo. Había recordado súbitamente que Silas Dimmer llevaba 3 semanas bajo tierra. La señora Creed se quedó junto a su marido, mirándole con una mezcla de sorpresa y nerviosismo. «Por el amor de Dios», le dijo, «¿pero qué te ocurre?». Al no tener la confusión del señor Creed ninguna relación evidente con los afectos del Altísimo, no le pareció necesario esforzarse en responder a esa pregunta, y no dijo ni una palabra. Simplemente fijó la mirada en el infinito. Pasaron varios instantes de silencio, salpicados únicamente por el tic-tac del reloj, que parecía de alguna manera andar más despacio que de costumbre, como si les estuviera concediendo amablemente un poco más de tiempo para recuperar sus sentidos. «Jane, me he vuelto loco, debe de ser eso». Hablaba de forma alterada y atropellada. «Me deberías haber avisado. Tienes que haber notado los síntomas antes de que se hayan vuelto tan evidentes, que yo mismo me he dado cuenta de ellos». Creía que había pasado por delante de la tienda de Dimmer. Estaba abierta e iluminada, es lo que creía, aunque, por supuesto, ahora ya no está nunca abierta. Silas Dimmer estaba allí de pie detrás del mostrador. «Dios mío, Jane, yo le vi con tanta claridad como te estoy viendo a ti ahora. Al acordarme de que habías dicho que necesitabas almíbar de arce, entré en la tienda y lo compré, eso hice, le compré 1 litro de almíbar de arce a Silas Dimmer, que está muerto y enterrado, aunque fue él quien lo sacó para mí de un barril y me lo dio en un tarro.
Incluso me habló, con bastante seriedad y, eso sí, más aún de lo que era habitual en él, pero no recuerdo ni una palabra de lo que me dijo. Pero yo le vi, por todos los santos, le vi y hablé con él, y él está muerto. O eso pensaba, pero debo de estar loco, Jane, loco de atar, y tú no me lo habías dicho. Este largo monólogo proporcionó a la mujer tiempo suficiente para recuperar sus sentidos. Alben, le dijo, no has dado ninguna muestra de locura, créeme. Ha debido de ser imaginación tuya. ¿Cómo podría ser de otra manera? Sería demasiado terrible. Pero de locura nada de nada. Simplemente pasas demasiadas horas en el banco. No deberías haber ido a la reunión de directores esta tarde. Cualquiera se hubiera dado cuenta de que no te encontrabas bien. Yo sabía que algo tenía que pasar. A él le habría podido parecer que la profecía se había cumplido un poco tarde, habiendo esperado a que el suceso ocurriese, pero no dijo nada al respecto, al estar más preocupado por su propio estado. Ahora estaba más tranquilo y podía pensar con calma. Sin lugar a duda, el fenómeno tuvo carácter subjetivo, dijo, con un cierto tono burlesco, al cambiar al discurso de la ciencia. Aunque aceptáramos la posibilidad de una aparición espiritual o incluso de una materialización, la aparición y materialización de un tarro de arcilla marrón de 2 litros, un recipiente de alfarería tosca y pesada, salido de la nada era casi del todo inconcebible. Casi no había terminado de hablar, cuando una niña entró corriendo en la habitación. Se trataba de su hija pequeña. Estaba en camisón. Acercándose a la carrera hasta su padre, abrió los brazos de par en par para colgarse de su cuello, mientras decía: «Eres muy travieso, papá, se te ha olvidado venir a darme un beso». Te oímos abrir la verja y nos levantamos para verte por la ventana. Y, querido papaíto, Eddie pregunta si no se podría quedar con el tarro que traías una vez que esté vacío. Cuando por fin todas las implicaciones de esta nueva revelación consiguieron abrirse paso hasta el raciocinio de Alden Creel, se le vio temblar visiblemente. Pues la niña no podía haber oído ni una palabra de la conversación entre él y su esposa. Al quedar las propiedades de Salas Temor en manos de un administrador que había considerado más sensato deshacerse del negocio, la tienda había permanecido cerrada desde el día de la muerte de su dueño, y los productos que en ella quedaban se los había llevado otro comerciante, que los había comprado en bloque. También las habitaciones de encima del local estaban vacías, ya que la viuda y sus hijas se habían mudado a otra ciudad. Al atardecer del día siguiente al de la aventura de Alden Creel, que de alguna extraña manera había trascendido, una multitud de hombres, mujeres y niños se agolpaban en la acera de enfrente de la tienda. Para entonces ya era sabido por todos los residentes de Hillbrook que este lugar era frecuentado por el espíritu del difunto Silas Dimmer, y si bien muchos de ellos fingían no creérselo. De entre ellos, los más intrépidos, que eran también los más jóvenes, lanzaban piedras contra la fachada del inmueble, la única parte a la que podían llegar, aunque tenían gran cuidado de no romper las ventanas, pues las contraventanas estaban abiertas. Todavía su incredulidad no se había convertido en malicia. Unas pocas almas aventureras cruzaron la calle y sacudieron la puerta en su marco, encendieron cerillas y las acercaron hasta el escaparate, para intentar ver algo dentro del oscuro interior. Algunos de los espectadores atrajeron la atención de los demás al gritar, gruñir o incluso retar al fantasma a una carrera. Después de un tiempo considerable sin que el espíritu diera la cara, y cuando buena parte de la multitud ya se había ido, todos los que quedaban comenzaron a observar que el interior de la tienda estaba inundado de una luz amarillenta mortecina. Ante este hecho, toda manifestación de los más variopintos sentimientos cesó. Las almas intrépidas de cerca de la puerta y el escaparate se echaron hacia atrás, hasta el otro lado de la calle y se mezclaron entre la gente. Los jovenzuelos dejaron de tirar piedras. Nadie hablaba ya en tono normal. Todos murmuraban con gran excitación, mientras apuntaban con el dedo hacia donde la luz se hacía ahora cada vez más intensa. Nadie se atrevía a conjeturar cuánto tiempo había transcurrido desde que la mortecina luz del principio había sido vista, pero al final, la iluminación era lo bastante intensa como para mostrar todo el interior de la tienda. Y allí, de pie delante de su escritorio, detrás del mostrador, se veía perfectamente a Silas Dimmer. El efecto de la visión en la muchedumbre fue increíble.
comenzó a dispersarse con rapidez por ambos flancos, a medida que los más tímidos abandonaban el lugar. Algunos corrieron tan rápido como se lo permitieron sus piernas, otros se dispersaron con mayor dignidad, dándose la vuelta de vez en cuando para echar una ojeada por encima del hombro. Al final, alrededor de una veintena larga de ellos, en su mayoría hombres, se quedaron donde estaban, sin hablar, con la mirada fija y muy nerviosos. La aparición dentro de la tienda no parecía prestarles ninguna atención, aparentemente estaba ocupada revisando un libro de cuentas. Finalmente, 3 hombres se separaron del grupo que estaba en la acera y, como movidos por un mismo impulso, cruzaron la calle. Uno de ellos, un hombre corpulento, estaba a punto de cargar con su hombro contra la puerta cuando ésta se abrió, al parecer, sin que hubiera nadie al otro lado, y los curiosos investigadores se metieron en la tienda. Tan pronto como cruzaron el umbral, los sobrecogidos testigos vieron que empezaban a comportarse de una forma inexplicable. Alargaban sus brazos hacia adelante, tanteaban inseguros el entorno, chocaban violentamente contra el mostrador o contra cajas y barriles que había en el suelo, y acababan por colisionar unos contra otros. Se giraban con torpeza hacia aquí y allá, como si estuvieran intentando escapar, pero ya les era imposible volver por donde habían entrado. Se oía como sus voces soltaban todo tipo de improperios y maldiciones. Pero el fantasma de Silas Dimmer no mostró en ningún momento interés alguno por lo que allí estaba sucediendo. Nadie ha podido jamás explicar qué tipo de impulso hizo reaccionar a la multitud, pero toda la masa de gente, hombres, mujeres y niños, e incluso los perros, se abalanzó sin ningún orden y a la carrera hacia la entrada. Bloquearon la puerta al intentar adelantarse los unos a los otros, aunque al final se colocaron en fila india y avanzaron pasito a pasito hacia el interior. Por alguna sutil alquimia física o espiritual, la pura observación se había convertido de repente en acción, los testigos se habían transformado en partícipes en el espectáculo. El público había invadido el escenario. Para el único espectador que quedaba al otro lado de la calle, Alden Creed, el banquero. El interior de la tienda, con toda la multitud que en ella entraba, seguía estando perfectamente iluminado. Todos los extraños eventos que allí ocurrían eran claramente visibles. Para los que estaban dentro, sin embargo, todo permanecía en la más completa oscuridad. Era como si cada persona que atravesaba la puerta se hubiera quedado ciega de repente y vuelto loca por el infortunio. Andaban a tientas con una total imprecisión, intentaban buscar el camino hacia la salida contra el torrente humano, se empujaban y clavaban los codos, lanzaban golpes al azar, se caían y eran pisados por los demás. Se ponían en pie y pisaban a los otros. Agarraban a los demás de las ropas, del pelo, de la barba, luchaban como animales, maldiciéndose, chillando, llamándose los unos a los otros todo tipo de insultos y obscenidades. Cuando por fin, Alden Creed hubo visto a la última persona de la fila entrar, en aquel terrible tumulto, la luz que lo había estado iluminando se apagó repentinamente, y todo quedó tan oscuro para él, como para los que estaban dentro. Se dio media vuelta y se fue de allí. A la mañana siguiente, muy temprano, un grupo de curiosos se había congregado alrededor del local de Dimmer. Estaba compuesto en parte por los que habían salido huyendo la noche anterior, pero ahora mostraban su valentía a la luz del día, y en parte por gente honrada que se dirigía a su trabajo diario. La puerta del establecimiento estaba abierta, la tienda estaba vacía, pero en sus paredes, en el suelo y en los muebles, había trozos de vestiduras y mechones de cabello. Los habitantes más combativos de Hillbrook habían conseguido salir del tumulto, y habían llegado hasta sus casas para curarse las heridas, y jurar y perjurar que habían estado toda la noche en la cama. Sobre el escritorio cubierto por el polvo, detrás del mostrador, estaba el libro de ventas. Las anotaciones en él, de puño y letra de Dimmer, habían cesado el 16 de julio, el último día de su vida. No quedaba constancia alguna de una venta posterior a Alden Creed. Este es el relato completo de lo ocurrido, excepto que una vez que las pasiones de los hombres habían remitido, y la razón había recuperado su curso inmemorial, se comentaba en Hillbrook que, teniendo en cuenta el carácter inofensivo y honrado de su primera transacción comercial en su nueva condición, al difunto Silas Dimmer, se le podía haber ocurrido continuar con su negocio en el viejo establecimiento sin montar tal alboroto. Con esta opinión, el historiador local
de cuyos escritos no publicados se han extraído los hechos aquí contados, tuvo el buen juicio de mostrarse de acuerdo. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Esperamos que la narración haya sido de su gusto. Si es así, ya lo saben, tenemos una cita el próximo viernes a las 8 de la noche aquí, en su sección de Fogata Nocturna, con otra narración del ciclo de terror del genial Ambrose Bierce. Que tengan muy buenas noches.